¿Cuánto cuesta y cómo se debe hacer un mukbang pollo? Para elaborar un pip de 8 rebanadas generosas se necesita 2 kilogramos de masa, 1 kilogramo de puerco, 5 tomates, un atado de pasote, 2 chiles habaneros, medio kilogramo de espelón, medio kilogramo de manteca, un pollo entero, cuarto paquete de hoja de plátano, una lata, recado, sal, servicio de horno. El total, 349 pesos. Para elaborarlo deberá primero que nada tener mucha fe en que saldrá bien. Lo primero es sancochar el pollo y puerco con recado rojo, tomate y epazote. Una vez listo, aproveche el caldo y agregue un tanto de masa hasta que espese. Lo siguiente será mezclar la masa con sal, manteca y el espelón y revolverlo muy bien. Esa mezcla servirá para hacer la base y la tapa del platillo. En el molde coloque las hojas de plátano, ponga una capa delgada de la mezcla de masa y agregue la carne, el col, rajas de tomate, hojas de pasote y chile habanero al gusto. La masa que lleva aquí, esto de arriba, es más gruesecito porque es lo que queda más dorado cuando se hornea, entonces se tapa. Y en caso dado que la hoja le quede un poco que no cubra mucho, pues le ponen un pedazo más de hoja. Amárralo bien con las orillas de las hojas de plátano y llévalo a hornear por 2 horas. Recuerde que aunque no haya explicación alguna, si hay alguien de la familia que esté embarazada, se recomienda que mejor no prepare la masa, de lo contrario el platillo no tendrá buena consistencia. Con imágenes de Juan Velázquez y Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.